Bienvenidos al espacio de escucha esencial, conversaciones, donde siempre estoy conversando con personas de distintos ámbitos de la vida particular, profesional, para que nos cuenten cómo es escuchar en sus respectivos lugares, en sus respectivas vidas. Hoy tengo el enorme orgullo de recibir a alguien que conozco, que es Miguel Ángel Manrique, que es una persona que vive en San Martín de los Andes, que es no vidente y que entrevisté hace un par de años a raíz de un libro justamente de conversaciones donde está su testimonio, y quería ahora tener un encuentro en vivo con él para hablar de aquellos temas que me importan. Hola Miguel, buenos días. Hola, buen día Daniel, ¿cómo estamos? Es un placer volver a estar escuchándolo. Igualmente, un placer es mío. Bueno, eh, vamos, digamos, hay aspectos de tu biografía que tal vez hoy no podamos hacer un exacto raconto, pero me gustaría arrancar desde el momento en que definitivamente perdés tu capacidad de ver, y si recordar ese momento que fue grande, entiendo que fue a los 20 y pico, ¿no? ¿Cómo fue reemplazar la vista en ese proceso? Si fue algo paulatino, si fue algo traumático, ¿cómo hiciste para esa transición? Sí, los primeros días, todos los ruidos, era como que todo me golpeaba, si caía una tapita, caía un tenedor o algo, o alguien corría una silla, como que todo me golpeaba, salir a la calle era todo un tema porque parecía que los autos me iban a pisar, todo me chocaba y me decían, pero pasa a 3 metros, tranquilo, y yo me corría, empujaba a la persona que iba al lado mío, como corriéndonos del lugar, ¿no? Me costó un montón, varios meses. Ah, ¿y cómo es que se te dio por empezar a correr maratones a partir del momento? Porque entiendo que antes no lo hacías. No, solo me gustaba moverme rápido, pero nunca había competido. Y un poco nació de un día que mi hija iba al jardincito, mi nena, y me invitó a una caminata que se hace todos los años acá en el centro. Y yo le dije que tenía miedo de hacerla caer, de chocarme con la gente. Y ella solo dio la vuelta y dijo, vamos más, no me quiere acompañar. Y se fue. Ah, mira. Y quedé ahí yo pensando, ¿qué hice? O sea, no dejo de ser papá, no dejo de ser amigo, no dejo de ser todo lo que uno cuando ve, por solo el Claro. hecho de quedarme ciego. Y ahí empecé a buscar ayuda y a tratar de cambiar ese momento. O sea, de recuperar qué, recuperar una movilidad que te permitiera compartir cosas, que pudieras acompañarla a ella, supongo que era eso lo que te movilizó. Claro, eso de que como que ella me dijo, bueno, no me quiere acompañar, no dijo no puede. Ajá, O sea, fue muy claro, dijo no quiere. O sea, puede y no quiere. ajá. Entonces eso dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, si una nena de 4 añitos se da cuenta de que puedo y yo con 45 no me doy cuenta, bueno, estoy en problema. Bueno, pero de acompañarla a tu hija a la escuela a pasar a correr maratones de ciento y pico de kilómetros, ¿cómo fue ese cambio? Creo que todos tenemos un potencial muy grande y recién lo sacamos cuando llegamos a un extremo. Creo Ah, que esa capacidad siempre la tuve, nada más que no sabía que la tenía o nunca la busqué. ajá. Entonces, lo mismo me pasó con manejar una computadora, nunca la había usado, en mi casa había, pero yo siempre estaba afuera haciendo cosas más así de campo, de estar fuera de casa. Y cuando la institución me dijo tenés que aprender a usar computadora porque es algo que te va a ayudar mucho, eh,
inclusive me regalaron la computadora, hablo de Puente de Luz, y vino una profesora, me dio unas instrucciones, cómo manejar mis manos, que estaban muy duras, los dedos, y aprendí todo el teclado en 2 horas más o menos. Wow. Eh, Creo que todos me decían, yo hubiese estado un año y pasé el secundario y no lo aprendí. ¿Y vos cómo lo aprendés tan rápido? Y no sé, yo tampoco sé cómo lo hice, pero tomámelo como quiera, que me lo sé de todas formas. Mira, o sea que desarrollaste habilidades un poco mucho más rápido que si no hubieras perdido la visión. Mucho más rápido, por eso digo, nosotros tenemos mucho potencial que no sabemos que lo tenemos o que con la vista o algo no, como que lo reemplazamos, ¿no? Y Ajá. cuando uno está en peligro, vamos a decir así, supervivencia, como que sacás cosas que, coraje, conocimientos o recursos que estaban ahí, pero siempre estuvieron. Ajá, ajá. Y eso en términos de habilidades prácticas, pero digo, el haber perdido la vista y empezado a desenvolverte más allá de tus límites habituales, ¿eso te agregó confianza, autoestima, te dejó en un estado mejor, menos vulnerable? ¿Cómo es esto? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque el hecho de salir a entrenar, el primer día fue todo un tema, le cuento mi anécdota del primer día, no sé si se la A conté. ver, sí, claro, a ver, a ver. Me fui a caminar y me fui con jean, me fui con bota de petrolera, porque tenía miedo de patear piedra y de caerme y de todo eso. Y no, era más para cruzar la cordillera que para hacer una caminata. Así que esa fue mi primera salida a la montaña, ¿no? Ajá. Pero sí se fueron dando cuenta enseguida de que aprendía muy rápido, que el hecho de haber estado así como en el campo, en una zona rural, tenía la memoria de cómo pisar una piedra, cómo salir de enredarme de una rama, como que lo hacía Ajá. muy natural y eso me ayudó mucho. Bien. Ahí vos habías comentado en su oportunidad cuando conversé con vos hace 2 años que tenías, en términos de percepción, se armaba como un túnel de atención que eso se proyectaba hacia adelante como 2 metros y hacia atrás como 2 metros, ¿no? Como si Sí, eh, atravesaras ese túnel, como una manera de estar más presente en la percepción, ¿no? Del sentido del tacto, del oído. Eh, y eso se activa solamente cuando corres en la montaña o en lo cotidiano también esa especie de visión, entre comillas, aparece. cuando salgo fuera de casa. Ah, Como que estás en una zona que conoces todo, que estás cómodo. ajá, Ahí me manejo sin bastón, pero no podré, no, si salgo fuera de la puerta de casa sin el bastón es como que me quedo parado. No sé, ajá, no sé cómo moverme. Es como parte de la vista. El bastón es como, sí, como que te va dando una seguridad, no sé, algo. claro, una extensión del tacto. Es parte de uno, sí. Ajá. O sea que cuando en algún momento falla este sistema que te armaste, ¿qué pasa? ¿Te volvés a reponer? ¿Cómo haces? Eh, sí, en ese sentido, bueno, por eso digo, como que la vida lo va preparando o el cerebro está o sea, sí, tan grande, tan, que como que hay cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que uno se adapte tan rápido o te enseñe a mover de determinada forma? Solo no Ajá, tenés que, como que hay que dejarlo actuar, no pensar mucho, como que son espontáneos, reflejos, y eso es lo que hay que aprender a usar. ajá. Siempre lo Y, digo, es como si te tiran una pelota de frente y vos la agarrás, o te golpea, pero vos ves que claro, viene y solo tenés que agarrarla. Bueno, esto pasa lo mismo, vos sabés que hay un obstáculo y solo tenés que aprender a parar, esquivarlo, porque sabés que está ahí. ajá. ¿Cómo te manejas con los sonidos? ¿Cómo haces para, digamos, ponerlos
más adelante o más atrás en grado de importancia? ¿Cómo haces para decidir qué tenés que escuchar, qué no tenés que escuchar, o escuchás de manera global? ¿Cómo te manejás con todo lo que hay para escuchar? Bueno, eso también es un ejercicio. En los primeros días no podía estar en un cumpleaños de nenitos, de chiquititos, porque parecía que los tenía dentro de mi cabeza. Ah, mira. Y de a poco como que vas enfocándote y vas como diciendo esto lo quiero escuchar, esto no, o iba a un, no sé, a un lugar, a una reunión y al que estaba al lado mío le estaba, ¿qué? ¿Qué me decías? Y escuchaba lo que estaban, no sé, a 10, 15 metros y le escuchaba toda la conversación. Ajá. Entonces como que es un aprendizaje y es un aprendizaje que la carrera también, el hecho de salir a correr me enseñaron porque si no, me hubiese quedado en un entorno muy chiquito y no hubiese aprendido a estar en lugares así con mucha gente o esas cosas, ¿no? Ajá. O sea que para vos los sonidos son una fuente de orientación, un recurso, porque me decías algo que a mí me impresionó, que muchos maratonistas se ponen auriculares para escuchar Sí. música, ¿no? Y se pierden todo ese paisaje sonoro, ¿no? En cambio, pareciera que vos lo apreciás más en ese sentido, ¿no? Sí, no, y en más de una ocasión he escuchado a mis compañeros guías que le han dicho, amigo, amiga, pasaste de largo, es por acá. Y van con los auriculares y me dice, va con los auriculares y como que van para adelante nada más. Ah, mira. O sea, como A mí que, me... Sí, te claro, escucho, es perdón. como que no prestan atención al entorno, sino como que se concentran en esa música para llevar un ritmo y como que van, nada más, pero no Ni van siquiera apreciando ves. nada. No, nada, sí. Sí, porque hay cintas que te indican, no sé, cada 20 metros hay una cinta o 30 metros que son visibles, que se hacen en una línea y por ahí la pierden por esto. Claro. Y a mí me acuerdo de esta anécdota que habías contado de que yendo con un grupo de avistadores de aves, eh, ellos no habían escuchado un pájaro y vos sí lo escuchaste. Contame la anécdota esa que es muy interesante. Sí, sí, cuando eran niños vivía cerca de una laguna, que era un brazo del río que se había secado y quedó como laguna, del río Colorado, y en esa laguna, entre los juncos, habían el ave de 7 colores, ¿no? Que se llama Ajá, 7 colores, no sé, científicamente debe tener otro nombre. ajá. Eh, pero yo de eso lo había dejado de escuchar, no sé, cuando tenía 13 años, y lo volví a escuchar a los 46, habían pasado muchos años. Y le dije a las señoras que nos acompañaban, que eran especialistas en aves, le digo, es un 7 colores. Y me dice, no, Miguel, esos ya se fueron porque ya empieza el frío y no están. Y una de Ajá. las señoras mm, dijo, no, si lo escuchó porque pueden estar, y lo fue a ver y me dice, tenés razón, ya no se van, estaba ahí. Qué curioso. Hablando de siete colores, vos habías comparado también los sonidos de la montaña o de los estar en la montaña se te asociaban a determinados colores. ¿Cómo es eso? Bueno, esa es la parte que el cerebro como que tiene un patrón o que te va enseñando, como para que uno se guíe. Por eso digo, es cuestión de prestarle mucha atención a esa información que te llega. Siempre también lo relaciono con no solo con los colores, solo en el movimiento, cómo hago los movimientos en una bajada, que nunca alguien me dijo hacerlo así, sino como que te dejas ir y según la inclinación vas cambiando los pasos. Mis tobillos pueden tocar el piso pisando una piedra y no me lesiono. Eh, y eso también pasa lo mismo con lo que usted me pregunta. Como que hay algo que me dice esto es así, así, ahora, de ahora en adelante. O sea que se te hace una representación, por ejemplo, me habías hablado del color verde respecto a algo, Sí, respecto a cómo se siente ese día. sí, sí. En ese momento, por eso digo, apenas salgo de casa, como que pregunto cómo está el día, porque voy apreciando esas cosas para confirmar
si lo que es de un día con otro es lo mismo o va cambiando. Ajá. Y, por ejemplo, eso, vos me decías que cuando es un día agradable se te representa con color verde claro, por ejemplo. Claro, sí, sí, Ajá. sí, sí. Sí, y eso Yo, también hace que la ceguera no sea tan chocante, ¿no? Porque ¿la qué, perdón? no es algo negro de miedo, Ah, y en el día a día es como un grisecito, opaco, muy ajá, opaco, porque yo miro al sol y no lo veo, pero no es ajá, un negro así que te daría miedo, es como un grisecito, blanquito así, con no sé cómo definirlo, que va cambiando, pero no es una oscuridad así de miedo. ajá. Me habías dicho también que soñabas en colores, ¿no? Sí, siempre sueño todo así con colores reales. Ajá. Porque no, todavía no me he soñado ciego. Ah, Nunca he tenido un sueño donde esté ciego. Siempre como que el sueño que veo, en el sueño ves siempre. siempre veo, sí. Ah, ajá. Y lo que Eh, dejé de hace ya no muchos años, pero de al despertarme tener la sensación de que al abrir los ojos iba a ver. Eso me duró muchos años. ajá. Parecía que Y al como, despertarme iba a abrir los ojos y así veía y decía, no, otra vez, igual que ayer. claro, Eso, ahora ya hace, no sé, un par de años que ya no tengo esa sensación al despertarme de que voy a ver. ajá, bien. ¿Cómo haces? En algún momento expresabas de que llegando a ciertos lugares que son de extrema belleza, vos de alguna manera no estás en desventaja con aquellos que pueden ver eso. ¿Cómo describirías eso? Bueno, eso gracias a las personas que me han acompañado, ¿no? En las caminatas, en las carreras, que cuando ven algo importante me lo describen. Ajá, Y ahí se me va haciendo la imagen y lo disfruto, porque al haberlo visto alguna vez es como que, wow, es así, sí, mira, allá los colores, las quebradas, en los ajá, cañadones, un ciervo corriendo en la montaña, en la nieve, entonces ajá, como que lo vas viendo, entonces como que, sí, es como verlo, entonces lo disfrutaba como diciendo, ¿y qué salta, corre, qué hace? Y ya empiezo a hacer preguntas y lo disfruto. ajá. Eh, Vos habías contado que de alguna manera es muy importante las personas que te acompañan. Incluso hay uno de los compañeros que hace años que te acompaña, ¿no? Sí, 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 Cristian Barreiro. Él me empezó a acompañar de los 70 kilómetros en adelante y hemos hecho carreras muy, muy largas de mucho tiempo. Con él, por ejemplo, hice la misión, que es la más, no sé si la más larga, o sea, en sí, son poquitos metros más porque son 120, pero en tiempo fueron 44 horas que estuvimos Ajá, en competencia. Entonces, por eso digo, tuve la suerte, un afortunado de tener gente tan linda al lado mío, ¿no? Que me la hizo fácil. O que me la siga haciendo también, ¿no? claro, y me contaste de una oportunidad que tuviste posibilidad de retribuir eso, lo que había hecho Sí, Cristian por vos. justamente con Cristian, ¿Cómo justamente es? con Cristian. Él me vino a buscar y quería salir a la montaña, porque se había fallecido su papá y quería estar en la montaña, porque él corre mucha distancia también, hace estas carreras largas de 200 kilómetros, 300. No hace mucho se fue a Portugal con su equipo a correr 500. Entonces Ajá, como que la montaña es parte de él y quería estar ahí y me eligió. Entonces fue, fue muy lindo poder devolver un poquito de todo lo que me da él en tantos años. acompañarlo, acompañarlo en Sí, silencio, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Ajá, ajá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo juegan los sonidos cuando estás en una situación extrema de andar por un lugar donde hay roca suelta, por donde hay un precipicio? ¿Cómo haces para sobrellevar esos momentos que supongo que para el que ve
es un desafío. ¿Cómo es para vos eso? Es de mucha concentración. Ajá. Trato ni siquiera de hablar, me pongo muy, muy concentrado y todos los detalles te van indicando algo. Ajá. Que si se corre una piedra, sé que si corrió para determinado lado del ruido es un barranco, es algo, porque la sentí que va, que va, que va, que no para. O si viene de arriba de alguien que va caminando delante tuyo, que viene algo. Sí, es re loco porque en una ocasión alguien se cayó atrás mío y yo me giré y digo, ¿por qué me giro si no veo? Pero como que, por eso digo, estás tan atento a todo que como que diciendo, bueno, ¿qué pasó ahí? Claro, claro. Pero tenés que concentrarte mucho, no, es todo concentración. Bueno, Ajá. creo que eso es lo que te lleva a descubrir lo que tenés adentro, esa concentración, ¿no? Que no hay nada que te distrae, estás consciente, concentrado 100% en el momento. Estás presente. Sí, sí. Sea cuerpo y mente en el mismo lugar. Ajá. Eso pareciera que, como lo decís, que fuera mejor no ver. Lo digo como una exageración, por supuesto. Sí, Pero sí. digo, en tu experiencia, ¿estás más presente ahora que antes que tenías visión? He aprendido un montón de cosas. Ajá. Un montón de cosas que si volviera a ver me serían tan, tan importantes, pues decir, bueno, cuántas cosas dejé de hacer eh, que no eran tan importantes y ahora me doy cuenta de que al estar más presente en estas cosas, como que presto más atención a una charla, Ajá. no me distrae nada. Y bueno, en el caminar, en todo eso, estoy como mucho más presente, sí. Hay, Bueno, yo tuve la oportunidad de visitarte ahora en el verano, hace unos meses, ¿no? Y yo me di cuenta que estabas más atento vos, sin ver a nosotros, porque yo vivo con mi pareja, estabas más atento vos a nosotros que nosotros a vos, digamos, ¿no? Es como si tuvieras un grado de empatía, no sé si es ahora mucho más, no sé si esa empatía ahora es más que antes. bueno, en ese sentido, posiblemente se acentuó un poco más, pero siempre fui medio así. Atento, Eh, siempre atento. Ajá, sí, 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 siempre como que justamente acá con Lore el otro día hablaba de que eso medio un legado de mis abuelos más que de mi padre, ajá. de estar siempre atento a las personas, dándole más valor a las personas que al resto de las cosas. Y, y le decía que mi abuelo siempre estaba atento a eso y nunca, nunca en esa chacra faltó algo. O sea, Ajá. él lo que hacía lo hacía de corazón y como que siempre lo que daba por un lado como que le llegaba al doble por otro, vamos a decir así. Bien. Bueno, entonces entiendo que es algo que ya tenías de antes, pero el haberte quedado un poco en estado de no visión podría haber mermado eso, podrías haberte quedado como encerrado en vos mismo, ¿no? No, no, al contrario, Ajá, se potenció y como que quiero seguir haciendo cosas de ajá. esas mismas Bueno, y compartir. co- contanos qué cosas haces, porque es muy interesante también todo lo que desplegas. Bueno, aparte de correr, me gusta, siempre como estuve en un entorno de plantas y trabajé en invernadero, no solo en chacras, sino con invernaderos, una de las cosas que se me hizo fácil la rehabilitación fue el invernadero. Ajá, Cuando llegué a la institución de Puente de Luz, el director me preguntó si me animaba, porque me hizo como una entrevista, y me dijo que lo más que podía llegar yo a trabajar era un invernadero, porque según lo que le había comentado yo era con lo que más me podía relacionar. Y me preguntó si me animaba a manejar un invernadero, pero que había que hacerlo. Si yo le decía que sí, lo hacía, y si no, no. Y mi respuesta fue, no sé si 1 metro me queda grande o 100 me quedan chicos, hasta no saberlo.
Ajá. Pero me dice, ¿te animás o no? Y porque recién nos estábamos conociendo y le dije, sí, me animo porque quiero trabajar, quiero volver a hacer cosas. Y bueno, me dicen, lo hacemos. Y lo hacía una empresa que te lo entregaba como llave en mano. Entonces, no hacía mucho que me había quedado ciego. Eh, y cuando me dicen, bueno, listo, acá está su invernadero. Y cuando abrí la puerta de ese invernadero y sentí el aroma del nylon, de la tierra, era como que fue mi rehabilitación. Como que se me pasaban imagen, y dije, ¿qué medidas tiene esto y esto? Entonces acá un cantero, acá un cantero, acá un cantero, y listo, ya está, me rehabilité. O Podía sea haber que estado en pudiste tratamiento organizar. años, pero se me abrió la mente así, y me Ajá. decían, pará, maquinita. Sí, Me habías contado en una oportunidad que habías elegido a una persona entre todos aquellos que podían, que te daban a elegir para colaborar con vos y que vos la elegiste por determinadas características. ¿Podés contar cómo fue eso? sí, había una chiquita, Gaby, que ella estaba siempre sentadita, no participaba en ninguna actividad, siempre estaba sentadita ahí porque no, como que no tenía miedo a todo. Y yo la empecé a escuchar, y ella como que veía todo y escuchaba todo. Y yo digo, es lo que necesito. Así que se lo planteé a la vicedirectora, me dice, pero Gaby no sabe hacer nada. Pero escucha todo y ve todo. Y yo necesito a esa persona a mi lado. Así que Mirá. hizo una junta de padres y le planteó la situación. Y estuvieron de acuerdo y le digo, Gaby, vas a ir conmigo al invernadero. Y ella todo era así, sí, Miguel, pero no puedo pasar. Es un palito, Gaby tiene, no sé, era como de media pulgada, vamos a decir una manguera de media pulgada, y tenía miedo de pasarlo. Llegamos a una puerta y decía, pero está cerrada, ¿y ahora qué hacemos? Y no, y hay que abrirla, ¿y cómo se abre? Y bueno, tenés que hacer esto y esto. Y así fue, y ella tenía mucho miedo de llevarme, y yo le daba confianza porque decía, profe, el Miguel chocó, porque yo me chocaba las paredes porque iba de su hombro, Ajá. y que llevarlo. Y le digo, no, no, yo quiero que me lleves vos. Pero vos chocás, sí, pero vos mirás si haces así, así. Y ella empezó a hacer mi guía y me indicaba todo, viene tal persona, fue para allá, hay tal cosa. Y empezó a hacer mis ojos. Y agarró tanta confianza que después íbamos charlando normalmente a los invernaderos, lo abríamos. Y bueno, fue muy importante para los dos, ¿no? Porque ella agarró esa confianza que no tenía y me decía todos los movimientos que había alrededor de todo. Cuando digo todo, todo. Desde que pasaba un pajarito hasta quién pasó para allá, quién iba con la carretilla, quién, bueno, todo. Y eso es gracias a la escucha, Ajá. que me di cuenta de que esa niña tenía esa capacidad. Claro, claro. Era muy observadora. Muy, pero muy. Y Ajá. lo sigue siendo, ¿no? Claro. Es increíble cómo no se le escapa un detalle, Interesante. porque ella sabe todo lo que hay en una, por ejemplo, hay 20 personas y uno le pregunta sobre una determinada y ella sabe lo que está haciendo, si fue, vino, todo, todo sabe. Yo no sé si ahí se complementan, porque me habías contado que habías desarrollado, quiero que me corrijas si no es así, lo que yo entendí es esto, que habías desarrollado como una habilidad nueva, a partir de no ser vidente, de escuchar bien quién viene y con qué intenciones viene. Sí, sí, la voz cambia, pero cambia muchísimo el tono de voz en las personas, como que si salen muy adentro o solo son labiales nada más, superficiales. Si Ajá, estás preocupada, si estás triste, eh, pero es increíble el tono de como de la voz te indica el momento de esa persona. ajá.
que uno por y lo general cuando descansa en la vista se pierde esos detalles. se pierde. E inclusive hay muchas veces que uno piensa que todo lo que ve lo graba y no es así. Ajá. ¿Cómo es eso? Eh, Después de que he charlado con algunas personas y le he comentado mi experiencia, al poco tiempo me dice, ¿sabes qué? Pregunté en mi trabajo de cuándo está esa columna y me dijeron desde siempre. Ajá. Y dice, yo pasaba todos los días por ahí y nunca me he dado cuenta que estaba ahí. Ajá. Y otras personas me han dicho, tenías razón. Pregunté cuándo hicieron ese nuevo negocio y me dijeron, hace años. Y paso todos los días por ahí. Ajá. Entonces todo lo que uno ve cuando... Y después está la frase esa, que por ahí le preguntan a uno, ¿qué estás viendo? Y uno dice nada. Y realmente es que no ve nada, porque solo estaba enfocándose en ese lugar nada más, pero No estaba atento. no estaba atento y todo lo que veía no grabó nada. Era como Ajá. que hizo un paneo nada más y esa información no quedó. Claro. Me pasa con algunas cosas que me preguntan y no me acuerdo. Y me dicen, pero si la viste, sí, la vi, pero no la registré. Y hay otras cosas que apenas sale el nombre, la imagen aparece. Ajá. Pero no me di cuenta hasta ahora. Claro, claro, Que ya es tarde, ¿no? Porque ahora ya ni por más que me muestren fotos o imágenes, ya no, ya es tarde. Pero claro. sí, sé que uno va por la vida mirando y no, o observando, no sé cuál sería la palabra correcta para esto, pero no lo hace para grabar todo lo que ve. Nos lo hace consciente. No, claro. Claro. Hace como Eh, imágenes para no chocarse las cosas, pero realmente no las registra, no. tal cual, tal cual. Bueno, acá en la ciudad, por ejemplo, se ve, eso es muy patente cuando uno se sube a un colectivo, sobre todo en horarios picos donde la gente va al trabajo o vuelve del trabajo y están todos como ausentes, ¿no? Las personas están ausentes porque, bueno, las condiciones no son buenas. También está bueno que se nuble la mente o que se apague la mente, ¿no? Porque la situación es incómoda, etcétera, ¿no? Eh, Me habías dicho que hacías otras cosas con las manos. ¿Seguís trabajando con las manos? Sí, justamente hago tallado en madera y un amigo de muchos años, eh, cuando se enteró de que me había quedado ciego, al poco tiempo me regaló un torno para madera. Ajá, Incluso sus hijos me dicen tío, que no soy su tío, me dicen tío ajá. Miguelito. Y me dice, papá, ¿cómo le vas a regalar eso al tío Miguelito? Quedó ciego, ¿cómo le vas a regalar un torno? Y él, su respuesta fue, lo conozco de cuando tenía, no sé, 12 años, sé que lo va a usar. Y después de 4 o 5 años le mandé una foto torneando y él dijo, ¿vieron? Ahí está. Ajá, Es así que hago cosas en madera con el torno y tallado en madera. ajá. Y también daba un tallercito ahí para los chicos en Puente de Luz, daba un taller para los chicos también, que le enseñaba a los profesores para que le transmitieran a los chicos. Y eso también, el oído es muy fundamental porque sé si está lijando bien, si la herramienta está cortando bien, si lo está cargando mucho. Los sentidos ponen muy alerta y me dan, sin ver si lo que están haciendo está correcto o no. Ajá. Supongo que debe ser extraño y muy valorado para los chicos que vos, no vidente, los ayudes a aprender cosas. Sí, inclusive con el tema de las carreras, ahora estamos incorporando a algunos chicos que nunca corrieron, que caminan y trotan un poquito, y ellos quieren correr conmigo. Ahora hicieron una carrita en el pueblo y yo fui a acompañar a Lore, que también es voluntaria, Ajá, y, y me dijeron que no corrían si no corría yo con ellos. Y le digo, yo no estoy anotada, y no, y como tienen su dificultad, no querían caminar, no querían hacer nada, y le dije, no, bueno, listo, corremos, caminemos juntos. pero ¿por qué no querían correr? Porque son chicos con discapacidad y Ah, si no en el entorno que ellos quieren, o con las personas que ellos quieren, como que no quieren hacer cosas.
Claro, claro, Así claro. que hicimos 5 kilómetros. Mirá. Y bueno, y para ellos que los acompañe yo era como, bueno, sí, es muy más importante que la carrera en sí que lo acompañara. Ajá. Entonces, bueno, esas cosas también me hacen sentir muy bien que ellos confíen en mí y yo en ellos, porque eh, no sé si me dijo agachate Miguel en una ocasión, el resto como que iba, y yo solo le decía, porque en la carrera te daban una hamburguesa, yo decía, no me hagas caer porque tengo que llegar hasta esa hamburguesa. Ajá. Y, y bueno, entonces fue muy lindo esa parte, ¿no? De Claro. que su mamá y la profe iban atrás y nosotros íbamos solos. Y él me dio los 5 kilómetros y bueno, confiamos los dos. Bueno, esas Claro. cosas a ellos les dan mucha seguridad y es muy importante para ellos estar ahí. Y, Pareciera y que, que me buscan, por ejemplo, por ahí yo quería, no sé, hablar por teléfono y decía, necesito una sala solo porque necesito hablar. Y me empezaban a buscar y decían, acá está. Y a los 5 minutos tenían la mesa llena de nuevo, entonces como que es, es muy lindo, es muy lindo. claro, mucha satisfacción, ¿no? Sí, sí. Esto, ¿cómo es la relación de haberte quedado ciego y empezar a ser un referente en muchos sentidos? Y yo creo que para satisfacción personal, muy, muy linda. Y yo creo que también depende de esto, que le presto mucha atención y al prestarle mucha atención me doy cuenta de sus necesidades o de lo que quieren hacer o de al repetir determinadas palabras como que me van guiando lo que como son. Y eso Ujú. es lo que muchos profes que han estudiado un montón dicen, no me di cuenta, no me he dado cuenta de que era así. Por ejemplo, en el caso de Gaby, la chiquita esta que me acompañaba, si uno le dice algo directamente a ella, es como que no lo recuerda. Pero si uno se lo dice al que está al lado, ella se lo graba. Como que Mirá, no puede, a la presión no registra nada. ajá, Y eso me di cuenta al escucharla. claro, Que si yo se lo decía al que estaba al lado y después le preguntaba a ella, sabía todo. Si se lo decía a ella, no me decía, no, no sé. ajá, Bueno, y todo eso pasa por la atención, la escucha activa ajá, y permanente, o sea, 100%, no es de a ratito. Y como yo necesito sí o sí para guiarme o para todo mi momento estar así concentrado en eso, ahí hago la diferencia. claro, claro. En uno de los episodios de este espacio de escucha esencial, entrevisté a un músico y un director de coros muy reconocido, que es Osvaldo Manzanelli, que fue director durante muchos años, hasta hace muy poco, del Coro Nacional de Ciegos. Y es probable que este episodio que tenemos entre nosotros hoy, esta conversación, llegue a ellos para ser escuchada. ¿Qué le sugerirías vos? Igual hago la aclaración, ya con solo hecho de, me ha contado Osvaldo, de pertenecer a un coro y hacer lo que hacen, que es algo extraordinario en el mismo sentido de tu experiencia, ¿no? A nivel, en otro ámbito. Pero, ¿qué le dirías vos a esas personas que son una especie de, de personas afines, ¿no? En el hecho de no poder ver? ¿Qué le gustaría decirle a todos los no videntes como consejo, como experiencia de vida? Eh, que transmitan su conocimiento Ajá, a todas las personas, inclusive a profesionales, porque eh, hay una experiencia que solo se tiene cuando estás del otro lado, ¿no? ajá, Eh, para que nos entiendan y para que enseñen, o sea, que nos aprendan a escuchar, ajá, aprendan a escuchar para poder transmitir, se le haría mucho más fácil lo que sería este profesor, que los tiene que escuchar para poder enseñar, ¿no? ajá, Entonces,
la mayoría de las personas como que necesitamos aprender a escuchar para poder enseñar, para poder compartir, para todo. En sí, creo que para nosotros es uno de los sentidos muy, muy importantes. Claro, Entonces, claro. creo que para mí el consejo sería ese, que transmitan su experiencia a toda la gente, no importa quién sea, si es un ingeniero, es, no sé, el chiquito de la calle, como a cualquiera, Bien, bien. que le enseñen a escuchar. Bueno, bueno, muchísimo placer, muchísimo gusto de que estés acá, Miguel, así que te agradezco un montón. Tal vez en otra ocasión te vuelva a convocar para seguir hablando sobre este tema que es tan afinado, tan pulido, que muchos de nosotros a veces pasamos por alto, ¿no? Este sentido del oído y la escucha atenta. Así que te mando un abrazo enorme, gracias por estar disponible para esta conversación, Miguel. Para Allí en cuando San guste, Martín. para cuando guste, y es un placer compartir. Me siento muy cómodo y bueno, para cuando lo desee, acá estamos. Un abrazo grande y bueno, que Y esté muy hasta bien. siempre, un abrazo enorme. Adiós. Hasta siempre.